es la bendición que nos ha prometido, ¿verdad? Estar con nosotros para siempre. Amén. Más allá de este mundo, sabemos de que hay alguien que nos ama. Amén. En medio de nuestras dificultades, y de nuestras necesidades, y de nuestras inquietudes, ¿verdad? Sabemos que Él está ahí y eso es lo único que nos mantiene de pie a todos, ¿verdad? Amén. Podemos sentar, hermano, vamos a tomar obviamente la continuación del estudio bíblico, no sin antes agradecerle siempre al Señor porque se encarga de nosotros, ¿verdad? Hay mucha enfermedad allá afuera, hay muchas cosas sueltas, diría yo, en estos tiempos, y lo vemos a nuestro alrededor, lo vemos en nuestra casa, pero solamente nos queda confiar nada más en Él, que Él esté ahí siempre para con nosotros, ¿verdad? Así que el Señor Jesús nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, y por supuesto, eso es lo que nosotros queremos creer de verdad en nuestro corazón. Bien, si continuamos con el estudio, ¿cómo se llama el estudio, hermanos? La simiente de Dios, ¿verdad? La simiente, los hijos de Dios, en otras palabras, ¿verdad? La simiente, los hijos de Dios, la semilla de Dios, que es la palabra, y la semilla que ya está dentro de sus hijos, es la que se activa cuando escucha la palabra. Entonces venimos a arrepentimiento y empezamos a caminar, y no que toda la cosa cambió, ¿verdad? Completamente. Dios lo que hace es darle un cambio a nuestra mente y a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, en que nos brinda una nueva esperanza, la cual no nos la puede brindar el mundo de acá. Esa es la diferencia cuando nosotros entramos al cristianismo, pero no es que todo nos sale completamente bien o como cada uno de nosotros desea que nos salga. Porque a veces lo que nosotros creemos que está bien, para el Señor no está bien. Sin embargo, Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, si nosotros amamos al Señor, las cosas nos tienen que ayudar a bien, ¿verdad? A crecer en nuestra fe. Vamos a Lucas 15:24. Así rapidito, ¿verdad? Dijimos que la Escritura decía el domingo pasado, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, en Isaías, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién lo cargó? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? El pecado de todos nosotros. Y nos descarriamos como ovejas. Y es lo que dijo Jesús cuando vino hace 2000 años, le dijo a sus discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces el primer año que estaba perdido eran los israelitas. Por eso vino el Señor a los suyos. Mas los suyos, dice la Escritura, que le recibieron o no le recibieron, le aceptaron o no le aceptaron, no le recibieron, no le aceptaron. Por lo tanto, dijo él, me voy a buscar otra novia, no importa si no es de linaje de verdad judía, sino que tiene que ser gentil. Entonces, desde entonces le dio la espalda a los judíos y ha empezado a tratar con una novia gentil que tiene 2000 años de estar caminando aquí en la tierra. Y cada uno dijimos que nos manifestamos en el tiempo que correspondía manifestarnos, ¿verdad? Este es el tiempo de nosotros, tiempo de prueba, tiempo de luz también, ¿verdad? Tiempos de mucha dificultad, tiempos también para reconocer que el Señor está siempre con su ayuda. ¿Qué dice Lucas 15:24? ¿Quién lo tiene? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Mi hijo muerto era, hablando de la parábola del hijo pródigo, de eso estamos hablando, ¿verdad? Cuando leemos la Escritura nos encontramos con eso. Entonces, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Entonces eso es lo que trae el regocijo al reino de los cielos y también a las congregaciones. Cuando uno de sus hijos
es hallado nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba extraviado, porque estaba perdido, porque estaba alejado. Estábamos en las vanidades del mundo. Dijimos que aquel los tenía allí porque estábamos como empeñados. Pero Él vino y por su sangre nos compró y nos trajo de nuevo a la casa del Padre. Entonces cuando venimos a la casa del Padre, dice la Escritura, mi hijo muerto era. ¿Qué estábamos antes nosotros? ¿Vivos o muertos antes de encontrar al Señor? Estábamos muertos. Caminábamos, tal vez íbamos, ¿verdad?, a nuestros trabajos, hacíamos un buen trabajo. Si manejábamos, el que taxiaba, el que tenía un pick-up y andaba haciendo viajes, el que era panadero, el que era vendedor. Ahí estaba siempre, ¿verdad? Aparentemente estábamos vivos, pero la Escritura nos dice que estábamos muertos. Y cuando venimos entonces y el Señor Jesús nos muestra su plan de salvación y nos encontramos y la simiente dentro de nosotros se activa, recibimos el Evangelio como las buenas nuevas que son y creemos en eso, entonces se nos dice que entonces hemos revivido, ¿verdad? Hemos vuelto a nacer. Por eso es que el Señor Jesús le insistió tanto a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Ay, ¿cómo hago yo? Y me meto en el vientre de mi madre otra vez, ¿verdad? Casi el Señor Jesús no lo menciona aquí, pero yo creo que casi decía, qué cabezón eres, ¿verdad? Porque no te quiero decir eso. Y esto que Nicodemo era un maestro de la ley en Israel. Lo mismo que usted se puede encontrar con muchos pastores que pueden creer que ya nacieron de nuevo porque tienen toda la Escritura aquí en la cabeza. ¿Me entiende? Porque fueron a un instituto teológico. Pero el encuentro con el Señor, el verdadero nuevo nacimiento, no ha venido a ellos. Porque ese, ¿qué es lo que hace? Nos trae y nos muestra parte de la verdad o toda la verdad. Tiene que mostrar toda la verdad. Bueno, entonces, los hijos de Dios ya somos hijos, dijimos, desde antes. La diferencia es que estábamos extraviados como cabritos. No, ¿verdad? Como ovejas, ¿verdad? No como cabritos, sino como ovejas. Eso es lo mismo que sucedió con aquella anécdota que se cuenta acerca de aquel campesino que se encontró con un huevo de águila. ¿Se recuerdan? Se encontró con el huevo de águila y se lo llevó para la granja. Para que el huevo pudiese empollar y pudiese nacer, lo colocó y se lo dejó a la gallina que ya tenía por tener sus pollitos, ¿verdad? Se lo dejó allí. El huevo del águila obviamente aceptó el calor que le brindaron, ¿verdad? Nacieron los pollitos, también se abrió el huevo del águila y también salió el águila. Sin embargo, todos los pollos andaban allí, rascaban, le andaban sacando los peces, pero el águila tenía que comer porque quizás no había más para él, ¿verdad? Él tenía que comer algo y si le tiraban allí granos de maíz, el granjero se los iba a comer. Porque eso es lo que le habían dado hasta ese momento. La diferencia era de que dentro de él veía que algo raro ocurría, ¿verdad? Algo extraño ocurría con sus hermanitos que estaban allí, porque él pensaba un poco diferente. Sin embargo, nunca había oído algo diferente. Siempre era pío, pío, pío y pío, pío, pío. Hasta que una vez, ¿verdad? Un día de esos, la madre águila allá arriba, porque por eso se dice ojos de águila, ¿verdad? Porque mira, no de chícharo, sino que ojos de águila, que mira desde lejos, ¿verdad? El águila empezó a descender y vio de lejos que allá abajo el que estaba allí no era un pollo, sino que vio que el que estaba allí era un águila. Dijo, no puede ser que ese aguilucho esté allí abajo en la tierra, él es de las alturas, él no puede estar allí en medio del gallinero. Así que voy a descender y le voy a gritar con mi pico, ¿verdad? Le voy a hablar de que tiene que salir de allí. Y descendió del madre águila hasta que llegó a una altura donde el aguilucho pudo escuchar y le dijo, oye, sube acá conmigo, porque no perteneces allá abajo. Y es la primera vez que ese aguilucho escuchaba una voz diferente.
Y entonces ese aguilucho empezó, ¿verdad?, a caminar, y después de caminar empezó a mover sus alas, y empezó a mover sus alas, hasta que empezó a volar por sí solo. Y se dio cuenta ahí arriba de que él no era gallina, y que él no era pollo, sino que era águila. Desde el principio era águila, aunque estuviese viviendo en medio de los pollos, ¿verdad? Pero era águila, así es la simiente de Dios. Usted pudo haber estado 20, 30 años en medio del catolicismo. Si usted no era una gallina del catolicismo, sino que era un águila de Dios, se tiene que levantar y dejar eso allá atrás. Se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque el espíritu de la mamá águila está dentro de usted. Lo que pasa es que no he escuchado la voz todavía. Solo había escuchado pío, pío, pío. Pero cuando escuchó la voz del águila, y la águila vino y les dijo: salid del medio, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Y los hijos de Dios salen de la religiosidad. Y salimos y empezamos a caminar y a volar con la madre águila, ¿verdad? De eso se trata realmente, el que nosotros realmente creamos que somos la simiente de Dios o los hijos de Dios. A la luz de esta enseñanza, ¿verdad?, el mensajero nos dijo un tiempo que un verdadero hijo de Dios es aquel que tiene de la simiente de Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios. No solamente es una buena persona, no solamente es eso, aunque hay buenas personas, hay que alabar a las buenas personas. Le gusta hacer obras, pero un verdadero hijo de Dios no solamente le gusta hacer obras, sino que cuando oye la palabra, ¿qué dice? ¿La sigue o la desobedece? La sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Aun cuando todavía no se haya manifestado como tal, ¿verdad?, aunque siga medio ignorado por allí, pero él va a escuchar la voz, va a entender la voz de dónde es. De modo que si nosotros esperamos que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre nosotros para convertirnos en hijos de Dios, estamos ¿correctos o equivocados? Si estamos esperando, vuelvo a preguntar, el bautismo del Espíritu Santo para decir que somos hijos de Dios, ¿estamos correctos o estamos equivocados? ¿Qué piensan? Estaríamos equivocados, ¿verdad? Estaríamos equivocados. Un hijo de Dios no puede esperar que el bautismo del Espíritu Santo lo convierta en hijo. Ya era hijo, el hijo pródigo ya era hijo, ya tenía parte de la herencia con él. Se la había malgastado, sí, pero él era hijo y sabía de quién era hijo. Entonces, eso es la diferencia con un creyente de la verdadera simiente de Dios. Tiene que entender eso, tiene que saber colocar cada cosa en su lugar. Entonces, ¿qué nos dice por ahí Gálatas 4? Vamos a Gálatas 4. Y otro hermano por ahí me ayuda con Hebreos 2. Vamos a poner por ahí. ¿Quién tiene Gálatas 4? 4 al 7. ¿Usted lo tiene? 4 al 7. 4 del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces dice, de tal manera que el cumplimiento del tiempo trajo eso para que redimiese. ¿Qué dijimos que era redimir? ¿Qué dijimos que era redimir el domingo pasado? ¿Qué era redimir? Comprar de nuevo o restaurándolo de nuevo al dueño original
por medio de la compra, y la compra fue a precio de sangre, ¿verdad? Y en eso nos colocó, ¿de qué manera? Como hijos. Para que redimiéndonos de esta manera, no para que usted ya no crea en la ley, no para que usted ya no crea en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted no puede decir que ya no cree en el Antiguo Testamento porque la gracia empezó del Nuevo Testamento en adelante. El Hijo de Dios sabe de que se tiene que comer o todo el libro o no se come nada mejor. Pero el aguilucho, como todo el libro está metido dentro de él, no tiene problema. Se lo come desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no tiene que tener ningún problema con eso. El que es hijo. Entonces, dice la Escritura, por cuanto sois hijos, ¿me entiende? Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Porque son hijos, les mandó el Espíritu Santo, les está diciendo. No les manda el Espíritu Santo para que sean hijos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Les manda el Espíritu Santo porque son hijos. ¿Cuál es la herencia? La herencia es para los hijos. La tierra prometida para los hijos en estos tiempos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo van a dar si usted es hijo. Si no es hijo, agáchense, ¿verdad? Pues sí, agachémonos, pues si no somos hijos. Usted tiene que creer que es hijo. Porque si no somos hijos, pasaré ayunando 40 días y 40 noches y no me van a dar el Espíritu Santo. Es lo que me dice la Escritura, ¿verdad? Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, en vuestros corazones, el cual clama adentro, ¿verdad? Abba, Padre. Por eso que los fariseos le decían a Jesús, ¿cómo nos dice a nosotros que somos hijos del diablo? Nosotros no somos hijos de fornicación, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús sabía la simiente que estaba dentro de ellos, y por eso les dijo, si fueran hijos de Abraham, Abraham me amó. Y se quedaban ellos más confundidos. ¿Cómo Abraham va a amar a este si Abraham vivió hace 1000 y pico de años? Y este está ahorita. ¿Cómo es que lo amó? La única forma de que lo amara es porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, estaba ya en Abraham. Solo de esa manera puede amar usted al Padre. ¿Cómo usted le puede llamar Abba Padre al Padre si usted no está seguro que Él es su Padre? Tiene que estar seguro de que Él es su Padre. Tengo que estar seguro yo de que Él me escucha. Yo estoy tan seguro que Él me escucha que trato de no ser, ¿verdad? O sea, delante de Él yo me quito cualquier mascarilla de santidad que podríamos tener a veces aquí delante de la iglesia, delante de la congregación o delante de los demás. Delante del Señor se tiene que quitar todo. Cualquier rasguito de santidad propia de uno se lo tiene que quitar. ¿Por qué? Porque Él lo mira todo completamente, ¿verdad? Entonces yo cuando paso las pruebas, yo soy muy sincero con Él. Le digo, ¿qué está pasando? Muéstrame o dime, pero yo no te entiendo a veces así. Y yo se lo digo así, yo voy en el carro y se lo digo. ¿Verdad? Si estoy allá solo arriba, ¿verdad? Así como solitario, porque los hijos de Dios son un poco raros. Usted no ve que Jesús allá en el monte de los Olivos, allá arriba pasaba, y los fariseos allá en reuniones y pasando. ¿Me entienden? En el Instituto Bíblico. Jesús allá afuera. Juan el Bautista, más raro todavía. Porque el Señor Jesús creo que sí, no dice la Escritura que no conoció el pelo y su cabello, yo creo que sí, ¿verdad? Juan el Bautista no le paró bola a eso. No le paró bola a los banquetes ni nada que le parezca, comía raíces. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, entonces nos dan el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque somos hijos. Por eso le dan la herencia a usted. Santillo, ¿por qué le ha dado los millones al millonario? Porque él es su hijo, ¿verdad? Él es su hijo. Entonces, por eso que usted le da la herencia a sus hijos, porque son sus hijos. ¿Por qué se los va a dar al vecino, a los hijos del vecino? No son sus hijos. ¿Verdad? En lo natural es así. Muy bien, entonces, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo entre nosotros, el que clama Padre, ¿verdad? ¿Qué nos dice Hebreos 2, 14, 15? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? ¿De este lado, hermana? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. ¿Entienden? Entonces, los hijos hemos participado del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él hizo lo mismo. Para destruir, ¿qué dice? Por la misma muerte, es decir, por el mismo sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Él venció a la muerte, ¿verdad? Allí lo mataron en el Calvario. Es cierto, lo mataron, pero Él sabía que tenía que morir. ¿Para qué? Para luego producir, ¿verdad?, la resurrección, y en esa resurrección que le damos la gloria al Padre, ¿verdad?, que permite que su unigénito Hijo resucite. Con eso, ¿qué hace? Le quita, ¿verdad?, completamente, dice, el imperio de la muerte. ¿Se lo quita? ¿A quién? Al que lo tenía antes. ¿Quién lo tenía? Diablo. Él lo tenía. Entonces Jesús se lo quitó. Por tanto, el creyente, ¿verdad?, dijo Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque está la vida después de esta dimensión. Esa es la gran diferencia, y es lo que nos trae a nosotros consuelo a veces cuando suceden cosas alrededor de nosotros. A veces Dios pone su simiente en vasos tan viles, ¿verdad? A veces Dios pone su simiente en hijos que no parecen sus hijos. ¿Y por qué sucede eso? Para traer confusión a los religiosos. ¿Entiendes? Para traer confusión al religioso. El religioso se termina confundiendo, porque él ya ha sabido de la misericordia de Dios, y qué bueno que yo me aparté del mal y yo continúo, mire mi camino como es. Se lo muestran cómo es su camino. Pero cuando ven que de repente alguien que asesinó a 40 personas sea capaz de recibir el perdón del cielo, no se lo pueden creer. Y le predican al mismo Dios de misericordia. ¿Por qué la simiente de Dios está a veces en un asesino tan vil? Dice que es para avergonzar a los sabios. ¿Me entienden? ¿Por qué la simiente de Dios se tuvo que esconder en un pescador como Pedro, tan grotesco? Pedro era grotesco, no lo dude. Usted se imagina que allá adentro en la playa no era un malcriado. Antes de conocer al Señor, por supuesto. Era un malcriado. Decía, iba a tirar, ¿usted cree que iba a estar ahí y le va a tirar en tu nombre, Jehová? Mentira, yo creo que ni se acordaba de eso. Pero ahí estaba la simiente de Dios. Y como ahí estaba la simiente de Dios, esa es la que tomó el Señor. ¿Para qué? ¿Verdad? Para levantarlo y que avergonzar a todos los sabios de su tiempo. Eso es lo que sucede con el Señor. El Señor hace cosas extrañas. Y la Biblia está llena de todas esas cosas extrañas. A los profetas les pedía unas cosas que ustedes las tienen que leer, ¿verdad? Y tienen que leerlas en el Espíritu para entenderlo. Para que a un profeta le diga que camine ahí semidesnudo, o que el otro se traiga una prostituta como mujer. Yo creo que son cosas un poco extrañas, ¿verdad? Pero ese Dios, así que parece extraño, es muy sencillo, es muy simple. Y a los suyos se da a conocer, no tiene problema. ¿Por qué? Porque los suyos le entienden, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 1, 25 al 29? Para saber, ¿verdad? Para confirmar esto que les estoy diciendo. Si realmente Dios se esconde, la simiente de Dios, los hijos de Dios están escondidos en medio de algunos maleantes, de algunas prostitutas, claro que sí. 1 Corintios 1, y leemos del 25 al 29. Uno de los ladrones que estaba aquí no estaba ahí escondida la simiente. La semilla estaba ahí escondida en uno de los ladrones. ¿Y qué había sido todo el tiempo de su vida él? Un ladrón. Pero la simiente estaba dentro de él, que cuando estuvo aquí, se dio cuenta quién era el que estaba ahí en medio.
reconoció que ahí estaba la verdadera simiente de Dios. Y por eso fue que se arrepintió. El otro no era simiente. Y no los dos eran ladrones. Entonces unos dicen, no, es que uno era ladrón bueno y el otro era ladrón malo. Eso nos lo metieron los abuelos en el catolicismo. Que el ladrón que se arrepintió dice que no, que ese no le robaba ni a los viejitos, ni a la doncella, ni a los niños. Total, no le robaba a nadie entonces, ¿verdad? Estaba en quiebra. Pero no, si lo agarraron y lo colgaron era por algo. Entonces no es que era porque era bueno y que por eso se arrepintió. Nada que ver. Simple y sencillamente la simiente de Dios estaba en él, como la mujer samaritana, ¿verdad? Bien, ¿qué dice la palabra? ¿Quién la tiene? Hermana. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, muy sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Para que nadie se jacte en su presencia. El hermano Engel, cuando usted mire el testimonio del hermano Engel, será que el hermano Engel se va a poder jactar dando su testimonio de que él es así ahora por sus propios medios. Él lo sabe que no. Nosotros lo sabemos que no. Yo me voy a poder parar aquí y decir que por mis propias buenas obras, yo ahora entiendo la Escritura y mira, hermano, nada que ver, porque ustedes están aquí sentados por eso, porque son buena gente. Malías son ustedes. Todo, ¿verdad? Entonces dice que no. Mas lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarlos a los sabios. Lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Hay una cosa que las películas nos han mostrado cuando usted compra películas acerca de películas bíblicas. Tiene que irse a la Biblia un poco y que el Espíritu Santo nos revele a veces las cosas como son. Tal es el caso de Sansón. El profeta nos enseñó a nosotros que una de las cosas que sorprendía realmente a los filisteos, que le mandaban 1000 y a los 1000, ¿verdad?, los bajaba, como se dice, le daba en la nuca a todos ellos un solo hombre. Lo que le sorprendía a los filisteos no es que Sansón fuera de 2 metros y que fuera así como tipo Hulk. Nada que ver. ¿Por qué le cae en el hermano? Sí. No, quizás no como Ernesto, pero sí, era alguien que no parecía fuerte. ¿Me entienden? Que no parecía fuerte. Pero el Señor dice, el débil fuerte soy. Es lo que pasaba con Sansón. Sansón lo que venía era el fuego del Espíritu Santo. Lo tomaba y la puerta más grande de la ciudad la levantaba y se la llevaba como que Dios levante ese ventilador, pero apagado, ¿no? Sí, así lo levantaba, como que usted levantó una silla. Así era el poder de Dios en él. Pero él era no parecía nadie fuerte. Pero eso es lo que sorprendía a ellos. Entonces lo que hace Dios es lo que es Dios, es un Dios misterioso. ¿Por qué nos tiene Dios que mostrar todas estas cosas en un grupo aquí tan pequeño? Pregúntele usted todas estas cosas al teólogo más grande de El Salvador y va a ver usted que le va a dar tanta y tanta teología que no va a saber ni por dónde empezar. Y usted sabe que no le está hablando la verdad. Pero la simiente de Dios sabe qué es lo que está escuchando y sabe qué es lo que va a continuar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata siempre. Y el Hijo de Dios, la simiente de Dios, siempre va a ver, siempre va a reconocer la palabra del Señor. Siempre la va a reconocer por alguna manera, ¿verdad? Por alguna manera la va a reconocer siempre. Muy bien, la última escritura que tenemos en la 2 de Corintios 4:7, ya para terminar.
Segunda de Corintios 4:7. ¿Tienen? Amén, hermanos. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia, el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entiende? Ese es la conclusión de esto, de la simiente de Dios, es que al final lo que tiene que coronar a usted solamente es la humildad, ¿verdad? Jesús es lo que le decía a sus discípulos: sed mansos y humildes, como yo lo soy, ¿verdad? La gloria se la daba a quién, se la agarraba a él o al Padre, se la daba al Padre. Ahora, ¿quién le va a dar la gloria a usted por cualquier cosa buena que usted, el Señor, le permita hacerla? ¿Quién se le va a dar? Al Señor Jesucristo, que dándole la gloria al Padre. O se la da la gloria al Padre a través del Hijo, que es el Señor Jesucristo. Es lo mismo. El poder no es de nosotros, sino que el poder siempre es de Dios. Bien, que el Señor nos continúe bendiciendo, ¿verdad? Y nos ayude a crecer en esto. Hay mucho siempre que seguir aprendiendo, que seguir leyendo. Por aquí también hay unos petición allí, ¿verdad?, por oración. Igual el hermano Barrientos me llamó, dijo que no podía venir porque se ha sentido bastante mal también. Igual han estado ya el gran Pablito y el gran Casiel, ¿verdad?, con estas cuestiones que pues uno quisiera que todo ocurriera en el momento que uno desea, pero pues parece que estos son los tiempos, ¿verdad? Entonces la lucha se vuelve mucho más sólida, y solamente nos queda el escudo de la fe para no dejar de creer de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, que sanó ayer, sana hoy y sanará siempre, que es nuestro proveedor, que es nuestro doctor y que Él tiene todo bajo control. Es la única esperanza que podemos tener. Bien, voy a pedir